no recuerdo si fue la semana antepasada o la pasada, pero sí fue durante estas semanas que escuché un episodio que llamó bastante la atención, titulado Rules of the Game, o en español Reglas del Juego. Por cierto, el podcast se llama Bedros Cooler Show y el dueño se llama Bedros. Pues iba explicando las diferentes reglas que uno tiene que seguir para rendir al máximo, para ser excelente en cualquier cosa que se haga. De por sí la vida, vivir, es una actividad y si lo haces de manera excelente es muy buena idea. Les digo que me llamó bastante la atención porque yo desde el año pasado he estado pensando que mi vida es un juego y con esto no quiero decir que no me importe o que me vale madres, sino de que, pues vaya, te doy un ejemplo. En GTA pues tenés a tu personaje principal, ¿verdad? Ese personaje principal tiene que hacer ciertas misiones para que la historia del juego se vaya desarrollando y vaya siendo más interesante. Y mediante que vas haciendo esas misiones, pues el personaje va subiendo de nivel. Y ese es el punto. Vos puedes aplicar este mismo concepto a tu propia vida. Y pues las misiones vendrían a ser los objetivos y esos objetivos van a hacer que la historia de tu vida se vaya desarrollando y se vaya haciendo más interesante a medida que vos vas subiendo el nivel y vas, no sé, te vas transformando en tu mejor versión. Esto es lo que yo estoy haciendo y lo tengo más claro aún por el episodio que escuché. Bedros tiene sus propias reglas, son buenísimas, pero yo no pude evitar agarrar el mismo concepto y poner mis propias reglas que seguir para mi vida, ¿no? Siempre y cuando que sean de beneficio para mí, no para arruinarme. Las reglas de Vedro son bastante buenas, como te había dicho, y son estas, mira. La primera sería propósito ante el placer. La segunda, como haces algo, es como haces todo. La tercera, nunca negocies con tu voz negativa. Él aquí usa una mala palabra, imagínatela. La cuarta sería, la acción alivia la ansiedad. La quinta, no puedes evitar el trabajo duro. La sexta, tener un mal día no significa que tengas una mala vida. Pues él iba explicando las diferentes reglas y las iba comentando con experiencias personales de él. Y pues súper interesante y todo. Pero como te digo, yo agarré el mismo concepto y puse las mías. Y vine con este resultado. Estas son las reglas, te digo, con las que quiero empezar a interiorizar. Que serían, la primera sería seguir a Dios. La segunda, para todas las cosas, hazlas bien. La tercera, nunca negocies con tu voz negativa. La cuarta, cumplí con tu palabra. La quinta, cuando haces algo, no te distraigas. La sexta sería no romper las reglas uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para empezar, la regla número uno es simple, el de las más facilitas, pero es fundamental. Sería seguir a Dios por sobre todas las cosas, siempre depender de Él. Pues esta regla tiene bastante sentido porque Dios es el dueño de todo y además es tu creador. Entonces, ¿qué más beneficioso que depender de Dios, que Él fue el que te creó? O sea, si Dios es tu mejor aliado, ¿quién va a ser contra vos? En la Biblia, en Romanos, no me acuerdo muy bien de la cita, pero en Romanos hay un versículo que me gusta bastante que es, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, para mí tiene un montón de sentido depender y poner todas las cosas que querés hacer en manos de Dios, porque de por sí el secreto de ser inteligente, de ser sabio y de hacer bien las cosas está en Dios. Entonces, te doy un ejemplo que me aclaró estas cosas. Y en sí tengo varias experiencias, pero te voy a contar esta que es la más reciente. Ah, y esta es una de las cosas que le aprendí a mi papá. De por sí le aprendo un montón de cosas, pero esta es una de las que tengo más resaltadas en mi cabeza, que sería
depender de Dios y pedirle inteligencia y sabiduría para hacer bien las cosas. Entonces, el ejemplo es este, es una anécdota, que la semana antepasada, bueno, más precisamente sería semana 6, pues el periodo de la universidad son 10 semanas y en semana 6 pues tenía dos pruebas, una de álgebra lineal y otra de base de datos. Entonces, mira, para de álgebra lineal, pues toda la semana estuve sin entender los temas, el maestro explicaba, yo trataba de entender, pero esos temas estaban bien raros, o sea, te digo que no entendía nada. Incluso estaba preocupado junto con mi amigo que se sienta al lado mío, de que no entendíamos los temas, pues, y es que el mismo viernes de esa semana íbamos a prueba. El problema es que yo durante la semana no tenía tiempo para eh, ponerme a trabajar, a estudiar, perdón. Tenía que estar trabajando en un proyecto de la segunda clase que sería base de datos. Entonces estaba como que las actividades se me entrecruzaban y tenía que priorizar una para que me vaya bien en esta tarea y después en la otra y así, así, estaba bien limitado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Sacrifiqué el gimnasio. Me dolió bastante, pero sacrifiqué el gimnasio para estudiar el mero día de la prueba. Algo que hice fue que conseguí a los compañeros, sí, a un compañero, gracias a Dios por ese man. Gerardo, si estás escuchando esto, gracias, man. Mira, conseguí a este compañero que le entendía los temas, o sea, yo veía ahí practicando casi todos los días en la biblioteca de la universidad. Eh, y el man, yo sabía que ese man le entendía. Entonces, le pedí por favor que si el viernes podíamos estudiar. Y él me dijo que sí, todo bien nice el man. Entonces, llegó el viernes, no fui al gym, pero llegué de un solo a la librería, a la biblioteca sería, agarré el libro de la materia y me empecé a buscar los temas. Pero antes de todo eso, oré, pedí sabiduría e inteligencia a Dios para que yo pudiera entender los temas y así que me fuera bien a la prueba, ¿no? Lo malo aquí es que yo lo hice el mero día de la prueba. No recomiendo eso, prefiero estudiar anticipadamente para ir más tranquilo y tener más tiempo para estudiar, pero no tenía otra opción. Entonces, eh, después de orar, pues me puse a estudiar y ahí otro man, otro amigo mío, Víctor, me fue explicando cómo se hacían algunas ciertas cositas del tema y mediante que me iba explicando yo iba entendiendo. O sea, me iba poniendo más feliz porque iba entendiendo un montón y ya me estaba sintiendo más relajado para la prueba, pues. Entonces, de una vez que él me había explicado esas cosas, llegó Gerardo. Entonces me fui a sentar con él y pues empezamos a hacer más ejercicios de los diferentes temas. La cosa es que al final de estudiar, yo ya me sentía demasiado tranquilo, o sea, ya me sabía todos los temas, gracias a Dios. Me lo sabía todo y pues ya al momento de la prueba fuimos. Obviamente estaba un poquito nervioso, pero antes de orar, antes de hacer la prueba, oré. Pedí lo mismo, que se hiciera la voluntad de Dios con la prueba, que si era su voluntad que me fuera bien, pero que me diera sabiduría e inteligencia para poder desarrollarla. Entonces, mediante que la iba desarrollando, yo sentí demasiado fácil esa prueba, la verdad. O sea, yo no sé, pero esa prueba fue de las más fáciles que he tenido en la universidad. Y pues terminé confiado, sin ninguna preocupación. La entregué y yo, o sea, es como que fuera mente matemática, pues. Entonces, la otra semana, pues nos dieron el resultado. Y gracias a Dios saqué 5.7 de 6 en esa prueba. ¿Por qué? Porque puse de mi parte y oré a Dios.
Entonces aquí es importante, y esto lo mencioné porque es importante que vos pongas de tu parte y también le pidas a Dios, porque si vos no haces tu parte y solo pedís, pues los resultados no van a ser lo que vos esperás. Siempre tenés que dar esfuerzo para poder tener resultados. Nada bueno viene sin esfuerzo. Entonces, aquí para dar el otro como que contraste, pues la misma semana tenía prueba para base de datos. Yo me sentía tranquilo para esos temas, pero en la prueba me di cuenta que no estudié para la prueba. Ah, me confié demasiado y pues en la prueba pues me preocupé demasiado porque no eran solo 3 ejercicios de prueba, solo 3 ejercicios para 1 hora y 20 y solo pude hacer uno y ese ejercicio me costó como 40 minutos. Obviamente antes de orar, antes de hacer la prueba, perdón, oré, pedí sabiduría e inteligencia, pero como no había puesto de mi parte, pues me fue bastante mal. Y la pregunta aquí es, ¿quiere decir que Dios es malo o fue malo conmigo? Y no, esa no, o sea, esa ni siquiera es buena pregunta. Dios no es malo, simplemente fue justo, porque yo tuve que haber puesto de mi parte para que Él hiciera la suya. Entonces, pues sí, me fue bastante mal, saqué 1 de 5 en esa prueba, pero esto me sirve de lección para ser más organizado con mi tiempo y siempre depender de Dios. Entonces, regla número 1, seguir a Dios y depender de Él, porque lo único que Él te pide es que le obedezcas, que lo honres, y pues si lo honras y le obedeces, lo que le pidas, Él te lo va a dar. No siempre cuando vos querás, siempre va a tardar un poquito o va a ver si es conveniente para vos, pero siempre va a buscar lo mejor para vos, pues. Entonces, la regla número 1 sería seguir y depender de Dios. Toma esto en cuenta siempre. La segunda regla esta se la copia de Edros, porque es buena, y es, como haces algo es como haces todo, y aquí yo la modifiqué y es como que para todas las cosas, hacerlas bien. Entonces, como te dije, se la robé a Pedros, porque me gusta demasiado, la verdad, me gusta bastante. Porque así como hacer las cosas pequeñas, es como hacer las cosas grandes. O sea, digamos, si vos mantenés tu cuarto desordenado, sucio, yo qué sé, o sea, es un desmadre, pues es muy probable que vos hagas tu trabajo de la misma manera, desorganizado, sucio y ni siquiera, o sea, solo con ver que esté desorganizado y esté un poco mal hecho, de por sí ya no sirve el trabajo, ¿no? Entonces, para todas las cosas que vos hagas, por muy pequeñas que sean, hácelas bien. Y pues, o sea, ahí se termina de explicar la regla, ¿no? O sea, Pedro sigue explicando ahí de que en su empresa, o no sé si era de que él estaba como que entrenando a otro muchacho para su empresa. Decía que si alguno de sus empleados tenía desorden en su carro, pues él se imaginaba que tenía desorden en su casa. Y si tenía desorden en su casa, pues su trabajo lo iba a hacer de igual forma. O sea, iba a ser un desorden, iba a estar mal, y pues los resultados pues, no iban a ser los esperados. Eso quiere decir que, pues, si algo se hace mal, algo tan pequeño se hace mal, pues algo grande también se va a hacer mal, pues, o sea, es como un hábito esto. Hacer bien las cosas es un hábito. Entonces la segunda regla es esa, para todas las cosas, grandes o pequeñas, hacerlas bien. Me gustaría como que explicarla mejor, pero creo que no tengo mucha experiencia como para hacerlo. Pero sí, o sea, lo que yo hago es para todo, hacerlo bien. Desde barrer hasta, no sé, escribir un discurso para el presidente, yo no sé, o sea, todo hacerlo bien, todo, por muy pequeño que sea. Esa es la segunda regla. Entonces, la tercera regla sería nunca negocias con tu voz negativa.
También se la robé a Bedros. Pero aquí es que la voz negativa que tenemos en la cabeza, curiosamente tenemos dos, que sería la voz criticona y la voz defensora. La voz criticona, curiosamente le damos como que la prioridad y le hacemos caso a la voz criticona como que si nos hace desarrollarnos a nosotros en nuestra vida, como que si no se beneficiara escuchar a la voz criticona y le tapamos la boca a la voz defensora. Pero el problema principal por lo que pasa esto es porque nos complacemos demasiado. O sea, no sé, no salimos de nuestra zona de confort. Entonces, al no salir de nuestra zona de confort, no estamos como que probando cuáles son nuestros límites. Entonces, esto tiende a pasar de que, digamos, si aquí me trabé. Sí, dije aquí me trabé porque ya no sabía cómo poner de ejemplo, pero este es buenísimo ejemplo que me haya pasado ahorita porque, digamos, si yo le estuviera haciendo caso a mi voz negativa, a la voz que me critica, digamos, por ejemplo, ahorita, pucha, ni siquiera sabes dar un ejemplo, mejor cállate, mejor dejar el episodio y nomás ni lo saqué, pues, ni siquiera buen tema. Si yo le hiciera caso, pues hasta aquí terminaría el episodio, ni siquiera lo escucharías y pues, ¿qué? Ahí se moriría el podcast, ¿no? Entonces, si yo le hiciera caso a mi voz negativa, este podcast ni existiría, ni siquiera no sé, ni siquiera rindiera bien en la universidad, eh, ni siquiera pudiera lograr cosas básicas, pues, o sea, simplemente tuvieran una mentalidad de fracaso. Entonces la regla es esta, para, para todo nunca negociar con la voz negativa. Es mejor, aunque no creas, mentirte, así entre comillas, de que sos capaz de hacerlo e intentarlo, que mejor rendirte y no hacer nada. O sea, es mejor mentirse o engañarse de que uno es capaz e intentarlo para probar eso. Es que no sé si eso es decir de esta manera, de mentirse para hacer algo, no sé si es buen ejemplo, pero la cosa aquí es que ten- tenés que callar a la voz criticona y hacer hablar a la voz defensora, a la que cree en vos. Tenés que creer en vos mismo para hacer las cosas, para hacer que las cosas existan, para cumplir tu palabra, para que las cosas que vos querés lograr, las logres. Ese es el punto de esta regla, es simplemente para toda negatividad callarla, nunca hacerla una prioridad de elección, pues. O sea, si lo que te está sugiriendo tu cabeza es de que te rindas o lo dejes ahí, simplemente esa no es una opción para vos. La callás y buscas una manera de resolver el problema y persistir. Los que ganan siempre son los que persisten, los perseverantes. Entonces, de eso se trata esta regla. Nunca negociar con la voz negativa que tenés dentro. La cuarta regla es cumplir con tu palabra, porque esta es la manera en cómo vos y la gente que recibe las promesas que vos haces te creen y es como formás confianza. Por eso es importante que si decís que vas a hacer algo, que cumplas, porque no te queda de otra. Por eso es importante que tengas en cuenta que tengas mucho cuidado en las cosas que prometes. Si sabes que no vas a poder cumplir con tu palabra, no abras la boca, no prometas. Y con esto, o sea, esto te lo digo para que no quedes como payaso, porque si sos capaz de hacerlo, te va a tocar cumplir. O sea, si vos te respetas a vos mismo y querés que la otra gente te tomen en cuenta, te tomen en serio, te va a tocar cumplir. Y si no cumplís, la persona a la que le prometiste va a perder respeto hacia vos y va a tener un mal concepto en vos, en tu cabeza, en su cabeza, perdón, y va a ser muy difícil que le quites ese concepto y pues va a ser muy feo.
Entonces, la cuarta regla dice que cumplas con tu palabra. De nuevo, para todo lo que decís que vas a hacer, hacerlo realidad, cumplir con tu palabra y vas a ver cómo crece el respeto hacia vos de parte de otras personas y respeto hacia vos mismo también. Es algo bien, bien macizo, algo bien bonito. La quinta regla, pero no menos importante, es cuando hagas algo, no te distraigas. ¿Cuántas veces yo no he largado una tarea tan simple por haberme distraído? O sea, es absurdo la cantidad de tareas que he alargado innecesariamente solo porque me distraigo. Y puede pasar por un montón de cosas, ¿no? O sea, porque la tarea es un poco difícil, porque no sabes qué hacer, o porque es la tarea un poco aburrida, no sé. Pero simplemente que cuando estés haciendo algo no te distraigas, o sea, eso es por tu bien, es para que la tarea, si no te gusta, no alargarla, perdón, para no hacerla más extensa y salir de eso lo más rápido posible. De igual forma, si es una tarea que te gusta, pues distraerse no te trae nada bueno porque simplemente reducís tu capacidad de concentración y pues simplemente no estás como que totalmente presente y consciente de las cosas que estás haciendo. Por ende es como que no estás disfrutando de la actividad que te gusta. Y bueno, esas serían las cinco reglas. La sexta regla pues se explica sola, sería no romper la regla uno 2 3 4 y 5 porque si rompes alguna de esas estás rompiendo la regla 6. Y pues esas son las reglas que voy a seguir. A medida que vaya pasando el tiempo, voy a ir añadiendo o modificando las reglas según las cosas que vaya aprendiendo. Las voy a probar un buen tiempo. Ah, y también estas reglas las tengo escritas en una pizarra que está en mi cuarto. Entonces lo primero que veo es la pizarra en donde están las reglas, así no se me olvidan que tengo que seguir esas reglas para cumplirlas, no romperlas, ¿no? Y así pues ir como que construyendo el hábito de la excelencia. Y pues por ahora me siento bastante bien con estas seis. Como te digo, vos puedes seguir estas mismas reglas o puedes hacer lo que yo hice, agarrar el concepto y crear tus propias reglas. Pero puedes hacer esto, pero hacerlo para que sea un beneficio para vos, no es para que te arruines. Y pues lo que buscamos acá es que subas de nivel y que vayas mejorando todos los días. Entonces, para recapitular, sería pues agarrar el concepto de que tu vida es un juego, vos sos el personaje principal, las misiones son los objetivos que quieres lograr en tu vida para que se vaya desarrollando y se vaya poniendo más interesante tu vida. De esa manera subís de nivel y pues se va a notar el cambio en vos. Otras personas van a notar el cambio en vos y pues vas a dar el ejemplo a seguir y pues te vas a sentir mucho mejor, o sea, te vas a sentir feliz. Pues si me has que añadir, antes, pues este episodio lo grabé un poco sin seguir un tanto un guión. Tengo el guión aquí al lado, pero traté de hacerlo en mis propias palabras. El guión me sirve bastante para no estar perdido en cuanto son las reglas. Pero este episodio lo hice más como que al aire libre para ir practicando mi fluidez con la conexión de ideas y todo esto. Entonces, si ves que me traigo un poco o que, no sé, hay como que, no sé, espacios ahí que no se me entienden, es por eso estoy practicando mi fluidez de habla para ir mejorando en los episodios y no tardar tanto en producir otro episodio y así pues. Entonces, sin más que añadir, pues te quiero decir gracias por escuchar este podcast y recordad, never get complacent. Bye.